la democracia en España es absolutamente irreversible. Eso es lo que dijo Adolfo Suárez después del fallido golpe de Estado de 1981, del 23F, a los medios, ¿no? Y es que ya había conseguido superar obstáculos muy importantes, ¿no? La oposición al régimen, bueno, lo difícil ya estaba hecho, como hemos visto, ¿no? Bien, con ahora este apartado ya vamos a cerrar lo que sería el periodo histórico que podemos considerar como transición. Una vez que acabe el gobierno de la UCD, pues entramos ya en una consolidación del proceso democrático y ya entraríamos a hablar de una democracia consolidada, ¿no? Que lo irán llevando a cabo pues todos los sucesivos gobiernos del Partido Socialista desde el 82 hasta el 96, con sucesivos gobiernos de Felipe González, a los que ya luego se sucederán gobiernos alternándose los dos partidos mayoritarios, ¿no? El PSOE y el Partido Popular. A Felipe González le sucederá Aznar durante 8 años. Sabemos que en el 2004, debido seguramente a los atentados de Madrid, entra a gobernar de nuevo el Partido Socialista, liderando el gobierno Zapatero, que lo hará hasta la llegada de Rajoy en el 2011, ¿vale? Y del 2011 hasta el 2018, donde la moción de censura abrirá este periplo de Pedro Sánchez. Bien, vamos a acabar, por tanto, de hablar de lo que había ocurrido tras la aprobación de la Constitución del 78. Pues las elecciones dijimos que se tenían que convocar. En el 79 se dibuja un escenario muy parecido, en realidad, a las primeras elecciones del 77, y volvemos a tener un congreso pues muy similar, ¿no? 168 escaños para la UCD, con más de 6 millones de votos, 6,3 millones de votos, 6.300.000. 121 escaños para el PSOE, con más de casi 5 millones y medio de votos. El Partido Comunista no consigue subir demasiado, llega a los 23 escaños. Bueno, decir que el PSOE en este caso sí que va coaligado con el partido de Tierno Galván, con el PSP. Por eso también esa pequeña subida. Los catalanes de Convergencia se presentan con Unió ya, Convergencia y Unió, tendrán 8 diputados, con Esquerra Republicana otro diputado, el PNV 7, Euskadiko Ezkerra 1, en este caso ya Herri Batasuna tendrá 3 diputados. Y, por cierto, en estas elecciones Alianza Popular, el partido de Fraga, que luego será el PP más adelante, pues denomina coalición democrática, ¿vale? Que va a tener unos resultados muy pobres aún, creo que son 10 diputados y nada, apenas 1 millón de votos. Sí que aparece en el Congreso el Partido Andalucista, que antes no lo habíamos visto, creo que son 5 diputados. Luego está Unión Nacional. Unión Nacional es un conglomerado de partidos de extrema derecha. Ahí está Falange Española de las JON, los tradicionalistas carlistas aún. Tenemos a Fuerza Nueva. Y en este caso saldrá Blas Piñar, el presidente de Fuerza Nueva, como diputado por las Cortes. Y luego tendrá otro diputado también el Partido Canario y el Partido Aragonés, otro diputado. Bien, pues nada, este sería el panorama de las Cortes en las elecciones del 79. El 3 de abril se llevan a cabo las primeras elecciones municipales en España, que también podemos decir que triunfa la UCD, aunque es verdad que los socialistas llevan a ayuntamientos muy importantes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid. Ahí Tierno Galván, que va a ser
pues, para muchos el mejor alcalde de Madrid, que estuvo, creo que hasta el 86, desde el 79. Diría que estoy hablando un poco de memoria. Y que, bueno, a pesar de este triunfo electoral en las municipales de la UCD, pues se puede decir que la UCD este año ya, a partir del 79, empieza a tener tensiones internas. Bueno, tiene tensiones internas la UCD y van a tener tensiones internas también el partido de la oposición, el socialista. ¿Por qué? Pues este es el momento en el que Felipe González, que ya está pensando en cómo ganar las elecciones y llegar al poder, pues está viendo que necesita abandonar el término, bueno, el marxismo, el término marxista dentro de su ideario, ¿no? Porque así puede conseguir votos en caladeros ideológicos más centristas, menos ubicados en la izquierda. Y esto pues va a abrir pues en el 28 Congreso del PSOE un cisma. De hecho, acabará abandonando el partido, que luego por supuesto regresará, como todos sabemos, ¿no? Pero al principio, pues para presionar, dimite, ¿no? Que ya digo que meses más tarde volvería. Incluso en el Partido Comunista, claro, también por esta decepción electoral va a haber tensiones entre moderados y radicales, ¿no? Se impondrá luego las tesis de Carrillo, pero también sufrirá tensiones internas. Pero bueno, decía que sobre todo la UCD va a ser el partido con más disensiones internas, ¿no? También es lógico, ya dijimos, que pues, el espectro ideológico que alberga desde una derecha conservadora hasta un centro izquierda, que está todo eso dentro de la UCD y que frenan mucho pues, lo que sería el músculo legislativo de un gobierno más unificado ideológicamente. Por eso, por ejemplo, la ley que quiere impulsar Fernández de Ordóñez del divorcio, desde su ideología más socialdemócrata, pues está muy refrenada por miembros del gobierno y del partido más escorados, bueno, pues ideología democristiana o más conservadora, ¿no? Que están en contra de esas leyes más aperturistas para ese momento. Bien, aparte de eso, pues todo el gobierno de este momento, ya lo dijimos, ¿no? Que tiene que hacer frente pues, a esa crisis galopante económica, que además se va a agravar. En el año 79 hay una subida del petróleo, aún se agrava la cuestión de las inversiones extranjeras que van a disminuir, sigue habiendo cierre de empresas, el paro sigue ascendiendo, pues, acercándose al 1,5 millones de parados, ¿vale? Una barbaridad. Acordaos, bueno, no sé si que una de las famosas promesas que ya empezaron a hacer Guerra y González en las elecciones era que prometían 800.000 puestos de trabajo, las famosas cifras ya un poco mágicas, ¿verdad? Y bueno, pues son años de mucha conflictividad laboral, las condiciones de trabajo van a empeorar mucho, los salarios el salario real pues se va a estancar o incluso vamos a decir que se reduce. Y a todo esto hay que sumarle pues, todo el proceso autonómico, ¿no? Que decíamos, la pugna por las competencias de las comunidades autónomas, que también va a haber muchas tensiones dentro del partido de la UCD, ¿no? Por muchas divergencias. Porque claro, lógicamente todo este proceso va a hacer que para muchos vean una especie de tendencia centrífuga del Estado que dañaba lo que es la unidad de la nación y que por lo tanto, pues no. De hecho, desde la UCD se intenta que Andalucía no logre, por ejemplo, entrar a la autonomía por esa vía de la que hablábamos del artículo 151. Y el hecho de que al final lo haga, pues un fracaso del gobierno, de sus objetivos, y que va a mermar aún más esa estabilidad del Estado. El terrorismo va a ser otro elemento, el terrorismo de ETA, que va a continuar su escalada a pesar de lo que dijimos de eso, la disolución de esa parte de la rama político-militar. Y bueno, a eso hay que sumarle que en las autonómicas del País Vasco, Cataluña y Galicia, pues la UCD no va a tener buenos resultados, ¿no? En lo que serían las comunidades autónomas históricas, pues vemos que no va a tener fuerza. Bien, pues toda esta crisis es aprovechada por la oposición para plantear una moción de censura. En mayo de 1980 se presenta una moción de censura que no va a prosperar, pero que va a dejar la figura de Suárez muy debilitada y va a reforzar la figura de González, que es el que había presentado esta moción, ¿verdad?
Dentro de la OCDE, pues podemos, bueno, algunos hablan de familias, son estas tendencias ideológicas, ¿no? Entonces, veríamos estas familias que están pugnando. A los más escorados a la derecha, o los más conservadores, los llamados azules, que aquellos que hablábamos de que eran reformistas en el franquismo, tenemos a Calvo Sotelo, Leopoldo Calvo Sotelo, no confundir con el José, asesinado antes de la guerra. Leopoldo Calvo Sotelo, Pío Cabanillas, de hecho ya veremos ahora Calvo Sotelo, que va a ser presidente después de Suárez. Pío Cabanillas, Herrero de Miñón estaría también en esta línea, ¿vale? Y por ejemplo Martín Villa. En el ala democristiana, herederos de la CPE, tendríamos por ejemplo a personalidades como Landelino Lavilla o Javier Ruiz Pérez. Y luego tendríamos pues liberales como Garrigues Walker, o ya hemos hablado de gente socialdemócrata, pues como la figura de Fernández Orden, ¿no? Esta pluralidad que va a hacer que las tensiones en el partido sean insostenibles, ¿no? Suárez en septiembre va a intentar formar un nuevo gobierno para acabar o intentar solucionar este problema, y no, la situación no se soluciona, incluso se puede decir que se agrava, ¿no? Al final va a dimitir el 29 de enero de 1981 y como sucesor la UCD va a designar a Calvo Sotelo, ¿vale? A Leopoldo Calvo Sotelo. Y es aquí cuando se vota por las Cortes la investidura de Calvo Sotelo, el 23 de febrero del 81, cuando se va a producir el famoso golpe de Estado del coronel Tejero, que con un grupo de guardias civiles va a entrar en el Congreso de los Diputados, donde se está haciendo la votación, y va a interrumpir la sesión para mandar a todo el mundo al suelo e intentar acabar con la democracia en España. En Valencia, el general Milán del Bosch va a sacar los tanques a la calle y va a declarar el estado de guerra. Y en Madrid va a ser el general Armada el que va a pretender formar pues, un gobierno de concentración para cambiar el sentido del gobierno y del Estado en realidad. La división acorazada Brunete va a hacerse con el control de la radio y la televisión pública, de Radio Nacional, bueno, los estudios de Prado del Rey. Y en ese momento pues todos estaban pendientes, ¿no? A ver qué iba a pasar. Fue una noche muy tensa donde el rey, es verdad que actúa muy rápido, se va a poner en contacto con todos los mandos militares para verificar si contaba o no con la lealtad, y en el momento que se asegura que cuenta con la lealtad del ejército, de la mayor parte de los mandos militares, pues va a aparecer en televisión española, en la televisión, pues dando un mensaje de condena al golpe, que no va a tener mucho recorrido y al día siguiente pues se va a desarticular, ¿verdad? De hecho, bueno, pues ya el mismo 25 de febrero, 2 días después, Calvo Sotelo ya será investido presidente del gobierno. Bien, y ya entraríamos en lo que sería el último periodo de gobierno de la OCDE, porque evidentemente todo este periodo se estaba viendo pues esa crisis interna del gobierno, que bueno, ese además es el momento en que se va a firmar la LOAPA esta de la ley esta que los nacionalistas llevarán al Constitucional, el Constitucional dirá que muchos de los puntos es inconstitucional. Este momento, bueno, en este periodo de Calvo Sotelo sí que se va a llegar a aprobar la ley del divorcio en España, eso sí que podemos marcarlo como un hito. Y uno de los debates más importantes que se va a hacer es sobre el ingreso de España en la OTAN, ¿vale? Que curiosamente los partidos de izquierdas más pacifistas, más asociados al pacifismo, primero se van a posicionar clarísimamente en contra. De hecho, el de diciembre se firmará la incorporación, a pesar de esta oposición, debido al empeño de la OCDE, pero que... Y luego veremos cómo en el gobierno de Felipe González, pues el PSOE ya ha cambiado su perspectiva y va a ser el quien puede impulsar la entrada definitiva de la OTAN en el año 86, ¿no? Pero ya es aquí, con el gobierno de Calvo Sotelo, que se firma ese documento de incorporación en diciembre.
Bien, se puede hablar de que la UCD va desintegrándose como partido entre el 81 y el 82. De hecho, en el año 82 Suárez ya va a fundar su siguiente proyecto político, que será el CDS, el Centro Democrático y Social, y Calvo Sotelo será un presidente que se va a quedar prácticamente sin ningún apoyo dentro de... Bueno, iba a decir dentro del partido, pero es que se va a quedar prácticamente sin partido. Disolverá las Cortes y convocará elecciones para octubre de 1982, que es cuando Felipe González, el PSOE, va a alcanzar una victoria total con su mayoría absoluta de 202 diputados, y la UCD, pues para que os hagáis una idea de el desastre y cómo había acabado un partido que había conseguido la mayoría en las anteriores elecciones, en estas del 82 apenas consiguió 11 diputados, ¿no? Y en el año 83 ya desaparece como partido. Y va a ser aquí el partido que va a quedar como oposición, sí que va a ser la Coalición Popular, que será este partido de Fraga, de Alianza Popular, la que ya se va a mostrar como la alternativa, ¿no? Y que va a configurar este escenario que ya conocemos del bipartidismo en la democracia española entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y con esto daríamos por terminado todo lo que tiene que ver con el contenido de la transición democrática, ya que, bueno, pues digamos que este es el punto de inflexión en el que se puede empezar a hablar ya de un proceso de consolidación. ¿De acuerdo? Con esto terminaríamos los vídeos sobre transición.